factorización de trinomios y el caso es trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Es la fórmula general. Entonces vamos a ver de qué se trata. Entonces, de la forma x al cuadrado, bx más c. Quiere decir que el coeficiente cuadrático tiene que tener sí o sí como coeficiente o valor numérico la unidad. Los demás no interesa, pero siempre el primero debe tener la unidad. Bien, ahí dice el coeficiente del término es 1. El primer término es una letra cualquiera elevada sí o sí al cuadrado. El segundo término tiene la misma letra que el primero con exponente 1 y su coeficiente es una cantidad cualquiera, positiva o negativa. 4, el tercer término es independiente de la letra que aparece en el primer y segundo término y es una cantidad cualquiera, positiva o negativa. Por ejemplo, x al cuadrado más 5x más 6 al cuadrado menos 2a, m al cuadrado más 5m menos 14. Y al cuadrado menos 8y más 15. Todos esos son ejemplos de este trinomio. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver. Bueno, algo ha pasado. Ok. Regla práctica. Ahora, ¿cómo se factoriza? Un momentito. Bien, dice. El trinomio se va a descomponer en dos factores, binomios cuyo término es x, o sea, la raíz cuadrada del primer término de x. En el primer factor, es decir, el primer paréntesis después de x, se escribe el signo del segundo término del trinomio. Y en el segundo factor, después de x, se escribe el signo que resulta de multiplicar el signo del segundo término del trinomio por el signo del tercer término del trinomio. ¿Okay? Se hace una multiplicación de signos para determinar qué signo lleva en el primer factor, es decir, el primer paréntesis, o en el segundo. Número 3, si los dos factores o binomios tienen el mismo signo iguales, se buscan dos números cuya suma sea el valor absoluto del segundo término del trinomio y cuyo producto sea el valor absoluto del tercer término del trinomio. Estos números son los segundos términos de los binomios. Ahora, número 4 dice, si los factores de los binomios tienen en el medio signos distintos, se van a buscar dos números cuya diferencia sea el valor absoluto del segundo término del trinomio y cuyo producto sea el valor absoluto del tercer término del trinomio. El mayor de estos números es el segundo término del primer binomio y el menor es el segundo término del binomio. Fíjense que si son signos iguales no interesa quién es el mayor o quién es el menor, pero sí va a interesar la cantidad mayor o menor cuando los binomios tengan signos diferentes. Ahora sí, vamos con algunos ejemplos. Factorizar la siguiente expresión algebraica y nos dan x al cuadrado más 5x más 6. Bien, cantidad de términos y están ordenados en forma descendente con respecto a la variable x. Ahora voy a descomponer en dos binomios o dos factores llevando la raíz cuadrada del primer término. Aquí se descompone en dos binomios cuyo primer término es la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es x. Bien. Ahora vamos a determinar los signos de los binomios. El primer binomio lleva el signo del segundo término del trinomio, mientras que el segundo es la multiplicación del segundo por el tercer término. ¿Ok? Estoy multiplicando. Más por más me da más. Ahora, busco dos números cuya suma sea 5 y cuyo producto sea 6. Estos números son 3 y 2. Luego nuestra expresión factorizada sería x al cuadrado más 5x más 6 es igual al producto de los binomios x más 3 por x más 2. ¿Cierto? Como son signos iguales, entonces voy a buscar el valor absoluto de la suma. 3 más 2 me da 5 y 3 por 2 me da 6. En estos casos de trinomios solamente donde hay el inconveniente es en la suma o la diferencia del segundo término. Después, cualquier número que se multiplique estos factores siempre va a dar el producto.
pero debemos buscar siempre la suma. Vamos con otro ejemplo donde tenemos x al cuadrado menos 7x más 12. También cantidad de términos ordenados en forma descendente con respecto a la variable x. Vamos a descomponer en dos binomios cuyo primer término es x al cuadrado igual a 2. ¿Ok? Ahora vamos a determinar los signos, donde el primer binomio lleva el signo del segundo término del trinomio, mientras que el segundo es la multiplicación de los signos, segundo y tercer término del trinomio. Ahora sí, voy a buscar dos números cuyo valor absoluto sea la suma de menos 7 y su producto sea igual a 12. Estos números son 4 y 3. Ahí ven la explicación en su pantalla. Y la factorización o expresión factorizada es x al cuadrado menos 7x más 12 igual al producto de los binomios x menos 4 por x menos 3. Bien, eso sería en cuanto a la parte teórica. Ahora vamos a irnos a la parte práctica. Ustedes no están aquí. Sí. Ahora sí. ¿Se ve en la pantalla? Sí. Perfecto, entonces vamos a iniciar con el número 1, ahora aplicando lo que decía en nuestra diapositiva. ¿Okay? Debo buscar dos números cuya suma sea 7x y 10. Estos números, ¿de dónde se van a sacar? No es que yo me lo invente. Van a salir de la descomposición en factores primos o múltiplos del número 10. Por ejemplo, si descomponemos el 10 en sus factores, tenemos que es 2, sacando su mitad, y sería 5. Y este solamente tiene a la vez quinta y es 1. Con estos factores yo debo jugar, ¿no es cierto? Hallar cuáles son esos dos números para que me dé 7 y 10. En este caso es 2 y 5 porque está sencilla la expresión. Entonces vamos a descomponer esta expresión en dos binomios. X primero lleva el signo del segundo término, que es más. En el siguiente también lleva la raíz cuadrada del primer término y la multiplicación de signo. Más por más también me da más. Ahora, los dos números que sumados y me dan 7x es igual a 5 y a 2. Por tanto, x al cuadrado más 7x y más 10 es igual a la multiplicación de estos binomios x más 5 por x más 2. ¿Ok? ¿Preguntas o dudas hasta aquí? ¿Estamos bien? Bien, profe. Perfecto, muy bien. Ahora sí, vamos con el número 2. Facilito. Profe, una pregunta. Diga, Liz. ¿Tiene que simplificar el 10? Siempre, esos factores donde salen para la suma es del término independiente. Sí o sí del término independiente, lo van a encontrar ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Entonces continuamos con el número 2, x al cuadrado menos 4x y más 3. ¿Cierto? Aquí no hay necesidad de factorizar el número 3 en factores primos porque sabemos que sus
factores multiplicativos es el 1 y el 3, no hay donde perderse. Entonces descomponemos la expresión en dos binomios, que sería y menos, es mi primer binomio, en el segundo binomio va a tener también la raíz cuadrada del primer término que es y voy a multiplicar ahora sí los signos. Menos por más me va a dar menos. Y voy a buscar dos números que sumados me dé menos 4 y multiplicado me dé 3. Y estos números son 3 y 1. ¿Vieron qué fácil? Bien. Entonces, porque menos 3 más 1 me da menos 4. Y menos 3 por menos 1 me da más 3. Es facilito este caso. Ahora sí, vamos con el número 3. Aquí tenemos al cuadrado menos 2a y menos 35. Ahora aquí yo necesito factorizar o descomponer el 35 en factores primos para saber todos sus factores multiplicativos. Bien, el 35 solamente tiene quinta y séptima. Entonces, quinta de 35 me da 7. Y séptima de 7 me va a dar 1. ¿Ok? Entonces, con esos números debo encontrar lo que es la suma de menos 2 y el producto a menos 35. Entonces, descompongo en dos factores, llevando la raíz cuadrada del primero, que sería a menos a. El siguiente factor también lleva la raíz cuadrada del primero. ¿Y qué signo le corresponde al segundo binomio? Más. Más, correcto. Menos por menos da más. Bien. ¿Cuáles son los números que van a sumarse o restarse? En este caso voy a encontrar la diferencia entre dos números que me dé menos 2. Ahora 7, sí, 5. 7 y 5. Hay que colocar en orden de mayor a menor, ¿cierto? Porque son signos diferentes. Menos 7 más 5 me da menos 2a. Y menos 7 por 5 me da 35. Muy bien. Facilito, ¿no es? Sí. Ok. ¿Por qué algo? A ver, ¿dónde es la duda? En la base del siguiente, de aspa simple. Que lo vamos a ver el día miércoles. Bien, ahora sí yo tengo el 168. Ese sí debo descomponer en sus factores primos para ver cuáles son sus factores multiplicativos. Voy a empezar con el 2, sacando la mitad. Mitad de 168, ¿cuánto es? 42, 44. 82. 84. 84. Ok, perfecto, muy bien. Sigo con las mitades. Mitad de 84. 42. 42, perfecto. Sigo con las mitades. Mitad de 42. 21. 21, el 21 no tiene mitad, tiene tercia y séptima. Por tanto, saco la tercia de 21. ¿Cuánto es? 7. 7, perfecto. Y saco la séptima de 7 también. Que va a ser 1. Ahora sí, yo con estos números debo jugar ahora. Sí, combino 4. Y también 6 por 7, 42. O si combino el 8 con también con el 21. O
combino lo que es el 12 con el 14. ¿No es cierto? Fíjense, de la factorización están saliendo todas sus combinaciones. Ahora, analizo cuál de número 1 dice relacionar los factores con su respectivo trinomio. Es decir, yo debo hacer mis cálculos auxiliares para saber cuál es mi respuesta correcta. Entonces, aquí tengo x a la octava menos 2x a la cuarta menos 80. Pero el profe no nos enseñó con esos factores. Pero podemos sacar la raíz cuadrada de x a la octava. Entonces, estos son algunos casitos especiales, pero nada difícil. Entonces, raíz cuadrada de x a la octava, es decir, dividimos el exponente entre 2 y me va a dar x a la cuarta. Entonces, ese sería mi primer factor, x a la cuarta. Menos, dejo espacio, abro el segundo factor, también con la raíz cuadrada de x a la octava, determino los signos, menos por menos me da más. Y ahora voy a buscar dos números que restados me den 2 y que multiplicados me den 80. ¿Cuáles serían estos números? Para saber, ya yo sé que debo descomponer el 80 en sus factores primos y determinar cuáles son los factores que multiplican o llegan a 80. ¿Bien? Cinco. Ok. 5 y 4. ¿Y 2? A ver, 1. vamos a hacer las combinaciones. Aquí tenemos que 16 multiplicado con 5 me da 80. Un ratito aquí. 6 y 5 me da 80. También si multiplico 4 con 20 también me da 80. Si también multiplico 8 con 10 también me da 80. Entonces esas son. Y también mis combinaciones. 8, 80 y 1 también. Entonces, ¿cuáles de esos dos números me hacen llegar a la resta de menos 2? ¿16 menos 5 no me da menos 2, descartado? ¿20 menos 4 tampoco? 8. Menos Ya. 1. 8 menos 10. 8 menos 10. menos 10, correcto. Eso sí me dan. Entonces, el mayor siempre debe ir al signo negativo. Cuando son signos diferentes. 8 y 10. ¿Ok? Ya sé que es x a la cuarta menos 10 por x a la cuarta más 8. Entonces, le corresponde estar... Ese se relaciona el inciso A, le corresponde el que está en el inciso F. Entonces aquí voy a colocar inciso A. Bien. Creo que ahí no se nota, pero voy a hacer todo lo posible para que se note. No me... Ahorita. ¿Ok? De esa manera debemos relacionar. Ir sacando nuestras operaciones auxiliares y para encontrar el correcto. Ahí está. Lo voy a rellenar para que se note un poquito más. Ya. Entonces, de igual manera. Ahora, en el inciso C también hay un casito especial, que esto no vimos con ejemplos, pero que también se resuelve de la misma manera.
Entonces voy al inciso C o D, que es el mismo procedimiento. 4x elevado al cuadrado menos 2 por 4x menos 15. Como ya llevan las raíces cuadradas de estos números, su raíz cuadrada es 4x menos, dejo el espacio, abro el otro paréntesis que es 4x menos por menos, más. Entonces debo buscar dos números que restados me den 2 y 15. Ahora voy a buscar no el que está dentro del paréntesis, sino el que está al lado, es decir, el menos 2. ¿Okay? Cuidado que se confunden y deben buscar el producto de entre 2 y 4. Que esto de aquí me lo estén multiplicando. No. Deben buscar también dos números que restados me den 2 y multiplicados me den 15. ¿Cuáles son esos números? El 15 solamente tiene factores 5 y 3, 15 y 1. ¿Cuáles son los números? 3. 3 y ¿cuál más? 5. 5, correcto. ¿No? Siempre el mayor a la parte negativa. Cuando son diferentes. Entonces, ya tengo mi respuesta correcta, que es 4x menos 5 por 4x más 3. Y este se encuentra en la fila G. Por tanto, yo debo escribirlo ahí. Aquí está que le corresponde al inciso C su factor correcto. Muy bien. ¿Se entiende esta parte? ¿Cómo deben hacer el ejercicio número 1? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, perfecto. Bien, ahora, en la parte número 2 dice, indicar cuáles de los siguientes trinomios no están correctamente factorizados. Entonces, también debo hacer mis operaciones para indicar cuáles son los trinomios correctamente factorizados. Debo verificar que la raíz cuadrada esté correctamente, que los signos correspondan al producto de los términos, todo eso, y que los números sean los indicados también para obtener la diferencia o la suma del segundo término como el producto. Muy bien. En el primero, x al cuadrado menos 4x menos 5 es igual a 4x menos 5 por x más 1. ¿Está correcto factorizado? Aquí solamente es analizar entre menos 5 y más 1. ¿Me da menos 4? Sí. Correcto. Y menos 5 más 1 me da menos 5. Entonces está correcta. El inciso B. M a la décima más M a la quinta menos 20 es igual a M a la cuarta más 5 por M a la quinta menos 4. ¿Está correctamente factorizado? No. No, ¿no es cierto? De entrada ya este no está correctamente factorizado. ¿Por qué motivo? Porque están mal las raíces cuadradas del primer término. Sí. Entonces, el inciso B, ahí. Algo está pasando con mi mouse. Bien, el inciso C. C al cuadrado más C de menos 56D al cuadrado es igual a C más 8D por C menos 7D. ¿Está correctamente factorizado? Sí, profe. Está Sí, profe. correcto, muy bien. Entonces pasamos al inciso D. 2x al cuadrado menos 4 por 2x es igual a 2x más 3 por 2x menos 1. Como aquí falta un término, por tanto el inciso D tampoco corresponde. ¿No es cierto? No está. No está. No está correctamente factorizado. Entonces, ya. Inciso E. Menos m menos n elevado al cuadrado más 5 por m menos n menos 24 es igual a m menos n más 8 por m menos n más 3. ¿Está correctamente factorizado?
Sí, está correcto. Ok, aquí debe darme el más 5, ¿no es cierto? Y el más 24. Bien. Inciso F, x a la octava más x a la cuarta menos 240 es igual a x a la cuarta más 16 por x a la cuarta menos 15. ¿Es correctamente factorizado? No. Sí, profe. No. Deben analizar 16 menos 15 me da 1. Entonces está bien el x a la cuarta. Y 16 por 15 me da el menos 240. Sí, está correctamente factorizado. El inciso G, y al cuadrado menos 2y menos 15 es igual a y menos 5 por y menos 3. ¿Correctamente factorizado? Sí, profe. A ver, analicemos los signos. Menos 5 y menos 3. Me Falta da el menos positivo. 8, no me está dando el menos 2. Entonces, cuidado que me hagan eso hasta en su examen. Deben analizar esa parte. Bien. Y ya en la parte 3 ya es hacer todo el procedimiento anterior. Factorizar o descomponer en dos factores las siguientes expresiones. Bien. Entonces yo aquí le voy a explicar el inciso E, porque estos son casos especiales, no les he explicado. Aquí está. Cuando tengo un binomio al cuadrado, su raíz cuadrada es el producto interno de este binomio, que sería A menos 1. ¿Ok? Determino el signo para el primer paréntesis, que va a ser del segundo término, que es más. Dejo espacio para el producto a encontrar, o el número a encontrar. Otra vez repito el mismo procedimiento, A menos 1 para el segundo paréntesis, y ahora determino los signos. Del segundo término con el tercero de la expresión. Más por menos me da menos. No. ¿Por qué más? Menos, profe. Menos, correcto. Entonces, aquí lo que interesa buscar es dos números que sumado me den 3 y que multiplicado me den 108. Entonces, debo analizar esa situación. ¿Cuál de los números que descomponen al 108 en factores primos me va a dar el número buscado? Entonces aquí tengo la mitad de 108 es 54, mitad de 54 tengo que es 27. 27 no tiene mitad, tiene tercia, por tanto saco su tercia que es 9. Sigo con la tercia de 9, que es 3. Y la tercia de 3, que sería 1. ¿Ok? Hago todas las combinaciones posibles ahora entre esos números. Tengo el 4 y también el 27 que me da 108. También tengo el 12 y el 9. También tengo el 36, que puede combinarse con el 3. ¿Cuál más? ¿Qué otros términos pueden dar? El 54 con el 2. ¿Cuál otra combinación posible puedo tener? ¿O ya están todos? Entonces 4 y 27, 12 y 9, 36 y 3, 54 y 2 y el mismo 108 con el 1. Ahora, de todas estas combinaciones, ¿cuáles son los números buscados para que me den más? 3.
y a la vez 108. 36 menos A 3. ver, analicemos. 36 menos 3 no me va a dar 3 positivo, Ruth. 12 menos 12 y 9. correcto. Entonces el 12 va a ir al mayor y acá va a ir el 9. Entonces de esa manera. ¿Ok? Entonces 12 menos 9 me da el más 3 y 12 por 9 el 108. ¿Ok? Entonces lo mismo vamos a hacer para el inciso G, que también son algunos casos especiales que lo hemos visto. Entonces saco la raíz cuadrada de 7x al cuadrado y lo pongo en sus dos factores. En este caso, ya me están indicando que la raíz cuadrada es 7x. El signo para el primer paréntesis es positivo porque le corresponde al segundo término. Abro el segundo binomio con la raíz del primer término que es 7x. Y ahora determino el signo del segundo binomio. Más por más, multiplicación de los signos del segundo y tercer término. Me va a dar más. Más. Paréntesis. Ahora sí, voy a agarrar el 128 y lo voy a descomponer para saber su combinación. 128, la mitad sería 64. Ok, 64. La mitad de 64 me va a dar 32. La mitad de 32 me va a dar 16. La mitad de 16, 8. La mitad de 8 me va a dar 4. La mitad de 4 me va a dar 2. Y la mitad de 2 me va a dar 1. Entonces, ahí está. Ahora saco mis combinaciones posibles para determinar esos números. Tengo el 4. ¿Con quién? A ver, para multiplicar aquí 2, 4, 8, 16 con 32, si no me equivoco. También la otra opción sería 8. También se puede combinar con 2, 4, 16. También 16 lo puedo combinar con ¿quién? Con 8. 32 también lo puedo combinar con 4. Por último, 64 lo puedo combinar con 2. 2. Y estamos con el 128 y el 1. Ahora, de todas esas combinaciones, ¿cuáles son los números que me dan 24 y a la vez multiplicado 128? Analicemos a ver por qué son sumas. 4 más 32 me da 36. No me sirve esa combinación. Profe, 16. 16, 8. Muy bien. Si lo sumamos me van a dar 24 y ya vimos que están dentro de la multiplicación. Entonces 16 y 8 sería el otro término. Nada más sería en esta parte. ¿Ok? ¿Alguna duda o preguntas hasta aquí, hasta el momento? Yo, profe, A ver, diga. donde en el ejercicio de F del, Ya. de segunda factorización Ya. de X a la cuarta menos 15, profe. Ahí donde está la X a la cuarta debería ir X al cuadrado. X a la cuarta menos 15. Sí, ¿Aquí? no, arriba, profe, arriba.
Arriba, 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 arriba. Estamos en la tercera parte, el inciso, me dijo. De la segunda, profe, de la segunda parte. Ah, de la segunda, yo estoy buscando en la tercera. Ok. Sí, profe. Que está un poquito afañado aquí. Mis controles están. Ya, aquí estoy en la segunda parte. Diga. Ejercicio F. F. ¿Ya? Y x elevado a la cuarta menos 15. Ahí en x tenía que ir al cuadrado, porque al principio está x elevado a la cuarta. Su raíz cuadrada debería ser x elevado al cuadrado. X al cuadrado. ¿Cuál es el resultado, profe? Habla. Sí, profe, del Sí, resultado. ese es el resultado. Del inciso F, le explico. El primer término es x a la octava. Son casos especiales que también pueden sacar raíz cuadrada. ¿No es cierto? Entonces, x a la octava al sacar su raíz cuadrada es x a la cuarta. Por eso está x a la cuarta. Entonces, el primer término es x a la octava. Es por eso que está con x a la cuarta. Sí, profe. El signo del segundo es más, está correcto. El signo del segundo binomio es la multiplicación del segundo con el tercero, más por menos, menos. Está bien, está correcto. Ahora analizo. 16 menos 15 me da un x a la cuarta, sí me da el 1. Y 16 por 15 me da 240. Está correctamente factorizado. Ah, ya, profe, gracias. Es por eso, ¿ok? Son algunos casos especiales que van a ver en esta parte de trinomios, pero que también se resuelven de la misma manera. ¿Ok? Despejada su duda, ¿he aclarado? Sí, profe. Muy bien, me alegro. ¿Alguien más? ¿Ha quedado todo claro? Sí, profe. Bien.